esta es la mejor fruta que una persona noob puede llevar en Blox Fruit. Pero antes de desvelarte cuál es, tengo que explicarte qué es un noob. Un noob es una persona que es nueva o inexperta en un juego, actividad o cualquier ámbito, pero más bien está enlazado con los videojuegos, porque no saben muy bien cómo jugar o cometen demasiados errores. Y a veces se utiliza de forma amistosa y otras no tanto. Ahora que sabemos qué es un noob, yo me escapo por los pelos. Coméntame qué nivel de noob tienes tú, del 0 al 10. Lo que tenemos que hacer ahora es un ranking de rarezas para decidir cuál es la mejor fruta dependiendo del noob. Además estaremos acompañados de Low, persona que tiene 30 millones de bounty, que lleva muchísimo tiempo jugando a este juego y que sabe bastante sobre él y sobre las frutas. Y empezaremos con las comunes, que tenemos 7 de ellas: Coetpring, Bomba, Smoke y Spike, de las cuales él, Lo y yo estamos de acuerdo que una de las mejores sería la Blade, porque esta fruta lo bueno que tiene es que si te viene la gente a molestar, que es muy probable, te golpean y no te van a hacer daño con espada únicamente. Ahí estáis viendo, esquivas todo con espada y está bastante bien. Además esta fruta ha recibido un rework hace literalmente nada y bueno, pues tiene clics, que no está mal. Para mí igualmente no es de las mejores, pero bueno, sí que es cierto que de común está bastante bien. Aquí tenemos la Z, fijaros, os voy a enseñar un poquito por encima. Tenemos luego la X, que quita bastante vida. La F es para volar. Esto está bien para no ser tan noob, porque la verdad, aunque a ver, un noob llevando esto, se van a reír bastante de él. Y luego tenemos la C, atentos. No está mal, la verdad. A ver, no es una fruta espectacular, pero sí que es cierto que antes habían peores cosas. Además de esta fruta, creemos que también hay otra que le puede venir bastante bien a la rareza común. Estaba dudando entre cohete y bomba, pero claro, la cohete está bien, pero es que la bomba, amigos, quita mucho daño. Lo se va a poner la fruta bomba, además yo también me la voy a poner. Hay que tener en cuenta que tiene 30 millones de bounty y me va a reventar, pero quiero que veáis más o menos que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 habilidades, sobre todo qué hace con la V, que es la habilidad más potente. De hecho te diría que de las más fuertes de todo Blox Fruit, porque pega una que no veas, amigo. Ya verás dónde me va a mandar. Y con esto te digo que pasas de noob a bombastic. Atentos, está haciendo ¡pum! Pura potencia. Bueno, de hecho no sé si me ha quitado demasiada vida. Voy a probar yo, fijaros. Lo malo de esto es que quita mucha vida. Te quita mucha vida a ti, pero lo bueno es que mira, 3858 le acabo de quitar. Y además, fijaros dónde lo había mandado. Lo había mandado a Narnia. Con estos te ríen de ti y los revientas asegurado. Atentos con la V. Ya veréis la vida que tengo. La bestia me quita prácticamente toda la vida. 6500. Oh, la bestia. A ver, hay que tener en cuenta que un noob no va a tener 30 millones de bounty. Va a tener poco. Pero oye, esta fruta le puede venir bastante bien. Además, sobre todo para dejar de ser noob, tiene cosas muy buenas. Por ejemplo, tiene las minas estas que las puedes colocar y si te vienen, pum, 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 le vas quitando un poquito de vida. No está nada mal. Todo, bueno, a ver, creo que a lo mejor en un futuro se le podría venir un rework, pero la verdad que esta fruta para ser común está bastante bien, porque quita un montón de vida. Además me acabo de decir que esto no lo sabía. O sea, si él me golpea mientras hago esto, o sea, no me para el ataque. Esto es una barbaridad. Y además, fijaros, no me han dado fuerísima. Ahora podríamos subir como auténtico noob. Por cierto, una cosa muy fea, y es que claro, voy con este outfit. Like, suscríbete, porque 3, 2, 1. Ahora sí, amigos, nos hemos convertido en un auténtico noob. Ahora estoy integrado. Siguiente rareza, hablamos de la poco común, y aquí hay bastantes cosas bastante claras. Tenemos la fuego, la falcon, la hielo, la arena, la sombra y la diamante. De estas últimas, las reworkeadas son la diamante, y estamos esperando, no sé qué día, a la falcon, pero de momento la falcon nos olvidaremos de ella. Así que esto está clarísimo. Tanto Lo como yo pensamos que tenemos las dos bastante claras. Y aquí nos ponemos un poco tiquismiquis, porque él dice que depende también bastante para PvP o para farmear. Pero claro, un noob no se va a preocupar por eso. Así que obviamente debe ser para las dos cosas. Y las dos cosas, lo más completo de forma rara, sería, amigos, la fruta hielo. Que luego además la podéis despertar, le podéis hacer el awaken y es muchísimo mejor. Pero esta fruta, amigos, es muy, pero que muy buena. De hecho, tiene clics también. Para farmear está bastante bien. Y luego para, por ejemplo, un noob le puede pasar muy fácilmente que se vaya por el agua y se ahogue. Pues con esta fruta no va a pasar eso. Despertada o sin despertar, esto te salva la vida. Te salva de una muy buena. Luego, además de eso, tenemos un montón de habilidades. Yo voy a utilizar todas las despertadas. Tenemos la Z, que es bastante mala. Pero bueno, un mini combo rápido que podéis utilizar los noobs sería la V. Atentos. Ahora haremos la C. Y luego ya podéis continuar con otras cosas. Pero claro, hablamos de la fruta, ¿vale? Únicamente de la fruta. Creo que esta es muy buena fruta para esta rareza. De hecho, es de las mejores que hay, yo creo que de las que van a quedar. Tampoco es muy difícil de conseguirla, así que la pondríamos en una
muy buena fruta. Y amigos, la otra fruta reworkeada hace muy poco también con la Blade es la diamante, que es una auténtica burrada máxima. De verdad lo digo, o sea, es una locura. Además que fijaros, para utilizarla tenemos que poner la Z. Tenemos puñetazos que quitan 1000 y pico, que no están nada mal, pero es que esto está muy roto, de verdad lo digo, está muy pero que muy roto. Yo lo he utilizado para hacer PvPs y cosas y esto es muy bueno. Para farmear no lo sé tanto, y es que esta fruta además tiene una cosa muy buena y es que te da como un por 2, como un 20 o 30% de defensa extra, y esto es pues bastante bueno, la verdad. Mirad, me va a golpear ahora de forma normal, ahí está, me quita bastante vida, la verdad, pero ahora si me pongo esto, ahora voy a soportar un poquito más de daño, y ahora me quita un 40% supuestamente menos, bueno, algo así más o menos. Está muy bien, la verdad, esta fruta para la gente que es noob está muy bien, y para la gente que no es noob es muy buena también. Además, extra eso tenemos pues esto de aquí, que explota. Tenemos la X, que atentos, esto está rotísimo, y si la juntas con la V, pero antes os voy a enseñar la C, porque atentos. Mirad, la C lo que hace es que le ciego. Esto está muy bien. Me ha dicho que el problema que tenemos es la diferencia del bounty. Ya, eso es cierto porque, bueno, hay mucha diferencia, pero bueno, un noob no se va a preocupar por eso. Y luego tenemos la V, que esto es una locura. Atentos. Mirad, mirad qué bonito que es. Además, luego podéis utilizar esto de aquí y ya si sois más pros, hacéis pum, 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 hacéis así un poquito más de cosas. Y amigos, esto está rotísimo, de verdad lo digo. Esta fruta la pondré incluso por encima de la fruta hielo, porque me parece bastante buena. Así que ahora pasamos a las frutas raras. De raras tenemos solamente 5 frutas. Esta del medio, la barrera, va a ser reworkeada, pero por el momento tenemos luz, coma, barrera, ghost y magma. Esas son las 5 raras. Aquí lo menciona que las 3 mejores serían la luz, la magma y la fantasma. Yo la fantasma no sé por qué no me acaba de convencer tanto, pero es cierto que tiene una doble vida que a un noob le puede venir muy bien. Y aquí lo vais a ver, empezando con la fruta fantasma. Vamos a cambiárnosla. Ahí está, pum. Fijaros que ahora pone resurrección activada y empezaremos la segunda vida con el 50%, que está bastante bien. Esto es lo único que para mi gusto es lo que hace que salve bastante a la fantasma y que te multiplicas. Sería lo mejor para un noob. No tiene clics, tiene habilidades que para mi gusto no son tan buenas, tiene esto que tampoco me gusta demasiado, pero es cierto que sí que quita vida. También ha sido reworkada hace poco, ya estoy viendo la vida que le estoy quitando. Y luego la V, esta está muy bien, porque salen un montón de personas tú y le van quitando, van haciendo habilidades igual que tú, las va copiando, las van haciendo a la vez como tú, y esto está bastante bien. Y sobre todo lo más importante es que tiene una doble vida, que lo vais a ver, que ahora me va a reventar. Y estábamos a puntito y ¡pum! Segunda vida extra, ya está, la tenemos básicamente a la mitad de la vida y vas recuperando la vida y ya está, tienes una vida completa extra sin haber perdido bounty ni nada. Y esto para un noob es muy bueno, la verdad, es muy potente. A esta fruta le sigue otra más, y es la fruta luz, que personalmente de las 3 de esta rareza diría que es la más fácil de conseguir de ellas. Tiene clics, es bastante parecida a la fruta hielo, solo que bueno, pues esta es como muy rápida, ¿no? Esta va muy rápido. También la tengo despertada, también la podéis mejorar, pero lo importante de esto es que podéis utilizarla prácticamente para reventar a una persona solo con ella. Además es logia, por lo tanto podéis eliminar a los enemigos y no van a quitar nada de vida. Y la V os va a encantar, porque para los noobs esto es muy pero que muy llamativo, de verdad lo digo. Y tiene el Kame Kameha infinito de Goku, así que está bien. Y qué mejor que esto. Realmente me estoy explicando demasiado, pero para un noob esto le va a dar igual. Solo le va a gustar la velocidad de Rasho McQueen. Y la espadita no veas qué guapa. Y la otra sería la fruta magma, que es también una de las mejores. Esta es bastante más complicada de que te salga de forma normal, pero sí que tiene una cosa muy buena, y es que está rotísima, quita una barbaridad de vida, y para farmear y subir de nivel está muy bien. Además que los enemigos tampoco te hacen daño, a no ser que tengan haki de visión, porque en este caso noob te reventarían, pero de forma normal un NPC no te haría daño. ¿Lo vais viendo? Eso es lo que pasaría de forma normal, así que está bastante interesante. Esto sí que no lo sé, no sé si me lo podéis decir vosotros en comentarios, pros, pero el haki de armadura con la segunda vida a mí no me funciona. Le estoy dando a la J, le estoy clicando aquí y no funciona. Uy, eso es raro, no sé si es que no funciona y me acabo de dar cuenta. Pero bueno, vais a ver más o menos. Ahora la magma, atentos, empezando con la Z. Esto quita una barbaridad de vida y además quita más todavía porque hace quemadura de extra. Luego la C, fijaros la vida que le he quitado ya. Luego tenemos la esta por aquí. Y luego tenemos la V. Atento. Esto quita muchísimo de vida.
Es brutal. Además tienes una bestia de magma que esto da mucho miedo. Muchísimo. Y si eso te parece poco, Extra tiene también una cosa que os va a salvar de muchos lloros, noobs. Y es que tienes magma. Magma en el agua. Esto es increíble. Magma en el agua a máxima velocidad y no te quita vida. Es que es una locura. Y si también quieres divertirte con esta fruta, fíjate, haces así. Tiras la V hacia arriba y fíjate ahora. Mira, mira ahora, mira ahora, mira ahora. Ducha de magmas. Eso está muy guapo. Punto positivo. Así que yo las pondría de esta manera. En raras, magma y luz las pondría de primeras, pero es mucho más sencillo conseguir la luz que la magma. Y la ghost a mí no me acaba de gustar mucho, pero si lo dice, me cae. Es momento de pasar a las legendarias, que tenemos un montón de estas. 10 en total, de las cuales la más llamativa de todas es la que más llama un noob de todo el juego. Así que esa es una que va a estar sí o sí. La recomendación que tenemos y yo sería utilizar de estas la fruta Buda, la Portal y un par más. La Portal llama muchísimo a los noobs porque es una fruta que pium, 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 tiene un portal. Ya está, no necesita nada más. Además tienes esto de aquí que te lleva donde tú quieras. Sí, acabo de volver a donde estaba hace un segundo. Increíble. La inteligencia me persigue, pero yo voy más rápido. Así que bueno, tampoco voy a enseñar mucho de esta fruta. Simplemente a los noobs les gusta esto. Yo la verdad es que no la pondría de las mejores para un noob. Creo que es fácil de utilizar, pero hay una todavía más fácil que esta. Además de que esta de aquí, la Portal, es muy difícil que te salga de forma normal. El experto nos ha mencionado que la sonido es una muy buena fruta, y es cierto, pero porque es de hacker, pero es otra que es muy complicada de conseguir. De hecho, tengo una, pero no la voy a gastar para este vídeo. La trueno es otra muy buena fruta, muy fácil de utilizar, pero todavía una más fácil y que a todo el mundo, en todos los vídeos y siempre que empecé a jugar este juego hace 500 años, lo dice, y es la fruta Butunga, que ha sido nerfeada hace no mucho. Tiene una forma despertada, es esta de aquí, más un poquito más grande, que te viene muy bien despertarla únicamente una habilidad por una cosa, y esa cosa es que si la despiertas el agua no te afecta, si no la despiertas sí que te hace daño, así que ten cuidado con eso. Pero bueno, un noob con esto llamativo, más llamativo que nada en el mundo, yo creo que tiene más que suficiente. No es muy allá para pegarte con ella. Si la despiertas al 100%, pues mira, toma. No quita tampoco muchísima vida. Esto de aquí tiene luego la C, es muy lento, también os tengo que decir. Y luego la V es esto de aquí, que es pues una explosión de pedos de Buda. Y ya está. Pero esto se utiliza de la siguiente manera. Tú te pones el God Human o te pones una espada y empiezas a clic, puro, clic, puro, pum, pum. Y puro asco, y puro asco. Y lo que vas a recibir con esto va a ser spammer. Eso es lo que va a recibir un noob. Así que bueno, ya atenta a las consecuencias. Además de eso, esta fruta también te da como una resistencia, porque al parecer al ser tan grande, pues hacen que te da más vida. Así que, bueno. De legendarias yo pondría esta la más top de todas, porque además es la que toda persona quiere. Y yo el resto no las pondría. De legendarias me quedaría esta, porque la verdad que un noob, si tuviera en la Pain, se desinstala el juego. Y pasamos a las últimas, las míticas, que son 14A es lo que pone aquí, y la última de todas es la mejor. La fruta meme es una que recomiendo un montón para un noob, sobre todo porque solo tienes que mandarle 848 millones de mensajes a un administrador y tener la suerte de que te la dé, o sea que era troll. Pero un noob sí que va a encantarle estas frutas, las más llamativas del juego, y empezaremos con la fruta masa, una fruta muy fácil de utilizar, facilísima, pero claro, muy complicada de conseguir. Es de las más fáciles de todas las míticas que voy a enseñar. Lolo dice que no hace falta saber ni jugar con ella, es muy fácil y súper buena. Además despertada, pues fijaros, qué guapa, tienes colorinchis, RGBs, que a un noob le encantan. Además de eso tenemos Z, atentos, por acá, es que lo digo, o sea, solamente con este combo de aquí te lo puedes llegar a cargar. Mira, ahora hago C y fíjate, prácticamente a una persona normal te la hubiera reventado ya. Y luego haces una V. Hey, ¿qué tal, tío? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Venga, esto para ti, haces así. Es que, amigos, esto es una locura. Hay muchas formas de hacer las habilidades de esta fruta, pero es que es súper fácil, no necesitas nada, simplemente tocar aleatoriamente y es casi probable que te lo vas a cargar, a no ser que sea un pro. Entonces el noob se desintegra y muere y explota. También es logia que no te golpean, o sea que es que todo es muy bueno con esta. Y además tenemos una cosa con esta, y es que la F puedes ir por zonas también en las que no te vas a morir, y esa es el agua. Por el agua es guapísimo. Además esto escala paredes, ya estáis viendo, fijaros que un noob pues le puede costar, ¿no?, escalar, pero esta, mira, esto te quita de cualquier lío. Seguimos con una fruta que fue añadida hace literalmente muy poco, y hablamos de la fruta Yeti, otra que no tienes que hacer literalmente nada, no tiene clics de la forma normal, pero pasemos directamente a lo importante para un noob. Tienes que subirla al nivel 300 sí o sí, hazlo como quieras, pero súbela al 300. Lo siguiente que tienes que hacer es activar la V y ya está, amigo. Clic, 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 Z, clic, 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 X, clic, clic, clic,
clic y amigos, así de fácil te farmeas a una persona con el pincho en el culo, reventado. Un noob con esto se ha pasado el juego y pasa totalmente a ser un pro. ¡Spammer! Eso sí, prepárate que te dirán spammer. Además, un noob se puede divertir un montón haciendo cosas como esta. Imagínate que hay un tío por ahí en el fondo. Quieres salvarlo y haces... ¡ja! Además de golpearle, le acabas de salvar la vida, porque acabas de crear un hielo muy duro y te lo va a agradecer mucho. ¡Oh! Me ahogo, gracias, de nada. ¡Ah! Me lo acabo de cargar. Otra fruta que le gustaría a la gente sería la fruta Kitsune. Es que es lógico que te encante esta fruta porque está muy chula. Tienes una colita y mola un montón. Te recuerda a lo mejor a Naruto y también te puede gustar. Tiene clics que son muy fáciles de utilizar. Además de que donde pongas la mira va los clics y te llevas al personaje. Es ultra fácil de utilizar. Ahora tenemos 2 colas y ahora tenemos 3. Corremos a patas, así. Y luego tenemos pues habilidades que a lo mejor no le acaban de gustar a un noob, pero sí que le va a gustar una cosa, y es esta de aquí, la C. Atentos, que bola de furia. Una barbaridad, con quemadura incluida. Lo guapo de esto es esto, atentos, esto de aquí. ¡Pum! Nos convertimos en un furro de 45 colas, espectacular, que clica y hace muchísimo daño. Y cualquier habilidad ahora es por 25, porque hace una barbaridad y eso mola un montón, que parece Smackdown. Y ahí está, te acabas de cargar a un tío muy fácil. Además de esto, es una de las frutas que si te equipas con el casco de piloto y te juntas con un amigo, fijaros, el furro es conducido por Lo, pero fíjate, mira ahora. Esto es una barbaridad, o sea, por el agua vas rapidísimo, parece Sonic literalmente. Así que sí, es una fruta para un noob que le va a encantar, pero eso sí, olvídate de ella porque no te va a salir. Además hay una cosa que un noob no tendría, pero que a lo mejor Bertitos os puede salvar la vida. Ajá. Voy a estar sorteando en este vídeo un notificador de frutas porque os va a poder ayudar a conseguir frutas detectadas, como por ejemplo esta que está a 1500 metros y que te puede dar frutas como la que vamos a ir a recoger ahora mismo, tanto buenas como malas. Pero en este caso te puedes liar. Fíjate que yo soy un pro player y me pasan cosas así. Bueno, en este caso ha salido una fruta bomba. Esta es la fruta que ha salido ahora mismo. A ti te puede salir una fruta mítica, doy fe. Así que el único requisito que tenéis que hacer para conseguir este notificador de frutas es comentar en el vídeo por qué lo queréis y uniros a mi comunidad de Bear Squad, donde tenemos 38.000 miembros y queremos llegar a los 50.000 y a los 100.000. Además que podéis haceros con los mejores accesorios del mundo. Ahora sí, pasemos a la última fruta de todas, que es nada más y nada menos que la fruta dragón. 5.000 Robux. Un noob se tiene que olvidar de esto. Me da igual, tanto izquierda como derecha. Voy a coger la izquierda porque me gusta más. Así que voy a enseñar más o menos cómo es esta fruta para un noob. Es lo top de lo top. Evidentemente para quien no es noob también es lo mejor del mundo. Pero bueno, esta fruta tiene muchas cosas. Tenemos clics que ya están muy rotos. Fijaros la cantidad de vida que estoy quitando solo con unos clics. Es una locura. Hay que tener en cuenta que lo importante de esta fruta también es que tengáis la V. Así que al nivel 350 es lo que tenéis que hacer para subirla. Luego tenemos un medidor, que ese medidor pues hace que ¡pum! Nos hagamos casi como un Buda, que es una fruta que a un noob le encanta, pero más potente, con habilidades súper fuertes. Y lo siguiente de eso es esto. Increíble, amigos. A ver, esto es una burrada espectacular. Un noob no creo que vaya a tener esta skin de forma muy fácil, porque es difícil de conseguir. Eso sí, la fruta es una locura y además para un noob es que pasaría completamente a ser un pro, porque es que da igual, tío. O sea, tener esta fruta ya te hace ser uno de los mejores. No 100%, porque depende con quién más no juegues. Si juegas con los pies, no. Pero fijaros, habilidades como la Z cargan y quitan un montón de vida a muchísima distancia. ¡Pum! Bueno, no le he dado, no pasa nada. Pero para que os hagáis una idea de que está ultra roto. Luego tenemos X, tenemos cosas muy guapas. La C es lo mejor de esta fruta. Atentos. Mira qué bonito. Mira qué bonito, qué bonito. Y todo lo que tengas debajo se lo carga 100%. Esto ya es a gusto de cada uno, la fruta que le guste. Pero bueno, yo creo que cualquiera de estas 4 os encantaría. La más sencilla a lo mejor de conseguir es la fruta masa. Y además puedes volar. O sea, ¿a quién no le va a gustar un dragón que además pueda volar a muchísima velocidad? Esto es muy guapo. Ese sí que es raro, la verdad. Ese dragón es un poco raro porque es una lagartija. Además, fíjate qué guapo. O sea, tú te puedes subir a un dragón y montarlo. O sea, puedes contar esto a tus amigos. Y creo que te van a creer, la verdad. Te van a creer. Fíjate qué guapo. Un noob aquí. Increíble. Wow, espectacular. Así que, amigos, esto ha sido todo el tier list de las mejores frutas para un noob dentro de Blox Fruit. Like y suscríbete y deja de ser un noob.